Entonces, buen día a todos. Vamos a continuar. Fui recibiendo bien los cuestionarios, hay un par que me falta entregar de ayer. Vamos a empezar entonces con el tema que habíamos dejado y voy a ir compartiendo pantalla. Como en ocasiones anteriores, mantengan el micrófono silenciado mientras vemos la proyección y la cámara apagada. Si necesitan hacer alguna pregunta o demás, bueno, ahí sí, me hacen saber, me interrumpen y bueno, y me comunican la inquietud. Vamos a seguir entonces mostrando fotos de pacientes de los últimos temas. Esto es porque dermatología no se puede hablar de dermatología sin ver una imagen, sino uno se tiene que imaginar toda esa descripción que se ve. Habíamos visto eritematoescamosas y después está el tema de eritrodermias. Con el tema de eritrodermia, todo pusieron bien, eritro rojo, dermia piel, la piel roja, enrojecida. Lo fundamental del concepto de eritrodermia es que, por un lado, está comprometido más del 80-90% de la superficie y, por otro lado, que es lo que hace en realidad al concepto, es que está todo ese desequilibrio en el medio interno. Y la eritrodermia es un cuadro que pueden darlo diferentes causas. Todas esas causas que han anotado, puede ser primario o secundario alguna dermatosis. Siempre a veces cuando viene un paciente eritrodérmico, uno busca el diagnóstico, por un lado, pero lo que primero importa es estabilizar el medio interno, ¿no? Eso se hace es como si fuera un gran quemado. Y acá voy con un concepto que es el de insuficiencia cutánea. Ustedes vieron que hay insuficiencia cardíaca, hay insuficiencia renal, hay insuficiencia pulmonar, bueno, también en dermatología tenemos nuestra insuficiencia cutánea o fallo cutáneo, y es funciona el paciente como un gran quemado, pierde proteínas, hay una vasodilatación paralítica, un secuestro sanguíneo a lo que es la piel, que puede llegar hasta un 30% más del volumen minuto, y eso, bueno, sobre la anemia que ocasiona, todo el hiperaldosteronismo secundario que se gatilla con todo esto, tenemos hasta que puede llevar una insuficiencia cardíaca. Esto es importante y un dato práctico. Cuando vean estos pacientes, no destaparlos bruscamente. Es un paciente que pierde calor. Ustedes van a ver que el paciente siente mucho frío, está muerto de frío y afuera hace 35 grados. Por ahí estamos en enero, en verano, y bueno, esto parece un detalle, pero si tenemos en cuenta que es un paciente que está cursando con una insuficiencia cardíaca, taquicárdico, el destaparlo bruscamente es un detalle. Es como si lo tiráramos de pronto en una pileta de agua helada. Así que, bueno, cuidado porque con ese detalle a veces se puede infartar el paciente. Bueno, correspondió, este caso, una eritrodermia secundaria a un eczema crónico. Esto se va instalando, acá hay escoriaciones. Esto es un detalle, así estaba toda la piel del paciente. Acá vemos el dorso de la mano, fíjense estas escoriaciones, el eczema. Este era un eczema así agudo, entonces ya es un eczema húmedo. Fíjense cómo resumaba, cómo va trasudando, perdiendo electrolitos, no solamente con la transpiración del sudor es a través de la glándula sudorípara. Acá también es por la misma perspiración, exuda líquido. Otro caso de eritrodermia, fíjense acá cómo se desprende
lo que es la capa córnea. Lo que funciona como barrera de la piel se podía directamente quitar como una media. Entonces, bueno, este es una eritrodermia, en este caso era secundaria a una psoriasis. Psoriasis. En primer término, uno estabiliza al paciente, es un enfoque multidisciplinario, y después, bueno, va buscando, haciendo la biopsia de algún sector más relevante para tener algún diagnóstico. Bueno, si no tiene el diagnóstico antes, si el diagnóstico no tiene antecedente, porque generalmente un paciente con algo secundario tiene antecedente de psoriasis, tiene antecedente de alguna patología. Este caso es otra eritrodermia. Uno puede hablar de eritrodermia cuando ya hay manifestación sistémica. En este hay un detalle clínico. Estos recortes de piel sana, en hoja de hostia, van a ver en recorte de hostia, esto lo tiene, lo tiene la lepra dimorfa, van a ver en la última clase, pero lo tiene esta otra patología, que es la micosis fungoide. Introduzco este término porque es un término que presta confusión, porque tiene dos hongos en el nombre, micosis y fungoide, pero sin embargo no hay nada que ver con eso que presupone, con ese significado, porque es un linfoma un linfoma T primario cutáneo. En la piel hay linfocitos, primera clase, segunda pregunta. Sí, hay linfocitos en la dermis, la circulación, y ahí uno de esos, la población linfocitaria puede comenzar a proliferar y dar este cuadro de micosis fungoide. Hay otros también, hay otros linfomas T cutáneos que pueden llegar a una eritrodermia. Otro paciente, otro caso, otra patología. Y acá vemos en tronco, vemos erosiones. Erosiones. Fíjense acá, estas erosiones, el borde es lo que importa, porque el borde le da un dato. Acá hay colgajos epidérmicos, algunos necróticos, y esto es porque es el resto de estos colgajos de la ampolla que había, una ampolla alta, una ampolla suprabasal. Entonces esto es una ampolla flácida, que no la vemos en realidad, es flácida o flácida, pueden decirle de las dos maneras. Una ampolla que se destecha y no deja erosiones, erosiones, lesión elemental secundaria, erosiones con mucho dolor. Esto duele como si el paciente estuviera quemado. Si uno en piel sana, por ejemplo por acá, uno con el dedo y con la yema del dedo rosa, no solamente ocasiona cierto dolor, sino que va a producir una ampolla. Una ampolla también porque la fisiopatología está en toda la piel. En las zonas de más roce, ahí es donde se evidencia, digamos, esa ampolla. Que después se despecha rápidamente, no la vemos la ampolla, y vemos sí estas grandes áreas erosivas. Y esto empieza por la boca. Esto es el pénfigo, ya que voy hablando del pénfigo vulgar. Pénfigo vulgar suele empezar por la boca. ¿Por qué empieza por la boca? Y porque acá tenemos ese Nikolsky, signo de Nikolsky es eso que yo dije, ese signo con el dedo, que desplazamos la yema del dedo, producimos un roce en el paciente y ahí se produce la ampolla con la erosión secundaria. Acá en la boca, bueno, uno habla, come, en la boca y hay mayor roce, y acá en esta zona justamente donde primero suele aparecer estas lesiones de pénfigo vulgar, esta forma de pénfigo vulgar, con mucho dolor. El paciente baja de peso no porque pierda apetito, sino porque no puede comer, porque piensen que esto duele como una quemadura. ¿Vieron cuando uno come, no sé, una papa caliente, que no come? No. Eso es el dolor espontáneo que tiene ese paciente. Cualquier alimento provoca un dolor similar a una quemazón. Y hay que empezar con corticoides, con todo el tratamiento. Esta es otra ampolla, pero es ampolla diferente. Esta es ampolla tensa. Esta es una ampolla tensa. Por supuesto que algunas se rompen. Acá estas son erosiones secundarias a la ampolla, pero vemos que predominan ampollas tensas sobre un fondo eritematoso.
Acá no empiezan en el tronco, empiezan cercano a los pliegues. Este es un brazo. Y un dato. Cualquier ampolla tensa, ustedes en dermatología pueden ver o una ampolla tensa o una ampolla flácida. Esta es una ampolla flácida, vemos la erosión, y esta es una ampolla tensa. Si la ampolla es tensa, de techo de la ampolla es como una habitación, tiene un piso y tiene un techo. Piso y techo, paredes no, porque forma parte abovedada del techo de la ampolla. Si la ampolla es tensa, quiere decir que de techo de ampolla tiene por lo menos toda la epidermis. Esta es una ampolla por despegamiento. Ustedes se queman y van a producir una ampolla tensa. El pénfigo da ampollas flácidas, son altas, no son tensas. Estas que tienen de techo toda la epidermis, ya ese dato clínico les dice aproximadamente, después lo confirma el patólogo ya con exactitud, inclusive se marca con inmunofluorescencia, pero ya este dato clínico, ampolla tensa, techo, toda la epidermis. Penfigoide, este es un penfigoide, penfigoide ampollar, penfigoide ampollar, pénfigo vulgar, la diferencia de la ampolla. Codos. Codos. Empezamos acá por la topografía. Y acá son lesiones polimorfas. Polimorfas están en distintos estadios de evolución. Por ahí, esta de acá arriba, vemos una lesión de contenido líquido, que es una vesicoampolla. En realidad es una ampolla pequeña por el mecanismo. Después esta ampolla se rompe y nos da una erosión, como esta de acá, del otro lado, como estas acá, estas que estoy viendo, acá están las erosiones de esta ampolla. ¿Y por qué se rompen? Porque esto da mucho prurito. Este da un prurito, se rasca el paciente en forma incoercible y esto va cicatrizando, y estas son lesiones cicatrizales. O sea que yo voy resaltando acá esta ampolla que apenas se ve, se despecha enseguida por el prurito, mucha picazón. La erupción polimorfa en distintos estadios evolutivos. La localización, si quieren para acordarse, es parecida a la psoriasis. Tienen los codos, las rodillas también, los omóplatos. Acá dicen que el paciente con During, que es lo que estamos viendo, dermatitis herpetiforme de During, no tiene nada que ver con virus. Herpetiforme porque se agrupan como un racimo. Están como un racimo. Acá tengo un racimo de lesiones, acá tengo otro racimo de lesiones. En los omóplatos voy a tener otro racimo de lesiones, otra dermatitis, inflamación herpetiforme, forma de racimo, de herpes. De During, porque lo describió Luis During hace más de 100 años, un dermatólogo norteamericano. Un gran prurito, y desde luego siempre esto se asocia a enfermedad celíaca. Muchas veces hay que buscarlo. Otro caso, placa. Placa, vemos rojo. Vitropresión, desaparece, entonces decimos eritémato. Por acá hay alguna escamita, hay alguna costra. Acá vemos más costras, secundarias a vesículas. Esto es muy parecido a un eczema. Desde ya que si hago una histopatología, de acá me va a dar un eczema, pero fíjense el borde, la topografía, es un borde neto, y en el centro tiene cierta curación, curación central, con el máximo centrífugo, una lesión anular, anular, con el máximo centrífugo, de crecimiento centrífugo. El borde es la zona activa que va creciendo. Y esto, que se parece a un eczema, es en realidad un eczema, pero en vez de ser un eczema al polen, un eczema de contacto, un eczema por el roce con el botón o la hebilla de níquel. Bueno, es un eczema a un hongo, es un eczema a un hongo. Entonces hablamos de una dermatofisia o tricofisia, por el agente más común, una micosis superficial. Micosis superficial. Recuerden, el máximo centrífugo, histopatológicamente, desde el punto de vista histopatológico, es como un eczema producido por un hongo.
De ahí cuando lo ven en la zona crural, ese nombre de eczema marginado de Ebra. Ebra es el dermatólogo que lo describió, un dermatólogo austríaco. Y acá tenemos, pero está producido por un hongo, es una micosis, como esta de acá también. Acá en más detalle, bueno, este círculo es donde se hizo la biopsia, en este caso daba negativo el examen micológico. Generalmente da positivo. En algunos casos, bueno, se llega a hacer una biopsia para confirmarlo. El máximo centrífugo, eso es lo que quiero que vean acá. Y estas áreas, más que parecen curadas, en el centro, se va extendiendo, se va extendiendo. Vamos a cuero cabelludo. Y vemos dos placas alopécicas. La superior y acá la inferior derecha. Dos placas alopécicas de una alopecia focal. Pueden decir alopecia o alopecia. Más común o lo más correcto es alopecia. Aunque lo van a escuchar alopecia también. Pero fíjense el fondo. Esta alopecia superior izquierda tiene el fondo pulverulento, escamoso, escamativo. Uno tracciona el pelo y sale sin dolor. Bueno, esta es una alopecia micótica, una tinea capitis, una tinea capitis. Esta de abajo, fíjense el fondo, esto es eutrófico, la piel está normal. Bueno, esto lo van a ver en una de las últimas clases, la última semana. Esto se llama alopecia areata. Hay un área que está alopésica. Esto es autoinmune. Esto es autoinmune, paciente muy nervioso, paciente con un foco infeccioso a distancia. Entonces tiene la alopecia areata. Este no. Ya con el fondo, común en chicos, en un adulto raro que tenga esto. Tiene que ser inmunosuprimido o en una mujer posmenopáusica. El mismo sebo, la secreción sebácea, a partir de la pubertad, este tipo de hongo lo inhibe. Otro hongo no. La pityriasis versicolor no, por ejemplo. Al contrario, va a la zona seborreica. Y acá nos vamos a los virus. Acá nos vamos a los virus. Esta lesión elemental es la que uno aprende ya en la primera clase. Uno empieza mácula, pápula. Esto es pápula. Estas son pápulas firmes, son sólidas, como toda pápula, una pápula queratóxica, y es la verruga vulgar. Noten acá en el dorso de mano, topografía, siempre lesión elemental, topografía, dorso de mano común. Si el paciente se muerde las uñas, se come las uñas, como se dice, o sea, hay onicofagia, esto se puede contagiar y lo puede tener en la boca también. Y esta es una disposición. Disposición es cómo se relacionan las lesiones entre sí. Acá están todas juntas, están agrupadas. Yo me alejo y tengo una por acá, otra por allá, otra por acá. Me alejo más y tengo una perdida por allá y otra por acá. A medida que me alejo, se disminuye el número de lesiones, se dispersan las lesiones. Eso se llama disposición. Hay varias disposiciones de elementos. Vimos disposición herpetiforme, como en un racimo. Esto es disposición corimbiforme, de corimbo, corimbiforme. Es un término, no creo que se los tomen, es por una planta. Usted tiene una planta, tiene todas las florcitas acá agrupadas y se alejan, y tiene una florcita ya más dispersa, más aislada, a medida que me alejo del foco. Esta es la verruga vulgar. Este es otro virus, y a diferencia que el otro, de la verruga vulgar, que es una pápula ya dura, esta es una pápula blanda. ¿Alguna vez comieron marisco? ¿Vieron los moluscos? Moluscos. Bueno, tienen el mismo molusco, quiere decir blando. Es una verruga blanda. La otra es verruga dura. Esto se lo tengo que decir yo, que es sólido, porque parecería una vesícula, pero esto es de contenido sólido. Se desprende por el curetaje. Es muy sencillo, muy fácil, un golpe de cureta y esto se desprende en bloque. Acá está una umbilicación. Esta sombra que tiene en el medio es una umbilicación, y esto es común en chicos, es común también sobre eczemas. Es común acá cuando se da en cara. Estos son todos moluscos.
moluscos contagiosos. Fíjense qué contagioso que será, que hasta en el nombre le pusieron. Molusco contagioso. Molusco contagioso, es un poxvirus. Si lo tienen en la cara, es prácticamente un documento que les está hablando que es un inmunosuprimido y tienen que hacer un HIV porque muy frecuente es un marcador de HIV. Esto es más allá de HIV con bajo CD4. Con bajo CD4 si tienen moluscos contagiosos en la cara. Por supuesto, si hay un eczema de base, en otro contexto, no, hay que ver siempre el contexto. Acá estamos en labio. Acá estamos en labio. Estas lesiones que casi son de contenido líquido, pequeñitas, porque son vesículas, o sea, lesión elemental vesícula, con disposición herpetiforme, están como en un racimo, todas agrupadas, acá un ramo, un racimo de vesícula. Sintomatología: arde como un fuego, dice, me pica, me quema como un fueguito, como un fuego, dice el paciente en el labio, topografía. Y bueno, esto ya nos está hablando del herpes. Este es el herpes simple, el herpes simple. Parecidas las lesiones, pero si están en una metámera con mucho dolor, siguiendo la metámera hablamos de herpes zóster, que ya es el virus de la varicela zóster. Vimos alguna foto del herpes simple. Fíjense cómo voy abordando la dermatosis con topografía, lesión elemental. Acá estamos y sintomatología. Acá estamos en un miembro inferior, una pierna. Hay una placa rojiza, eritémato, que tiene escamas, eritémato escamosa, borde neto, geográfico. Esto es una psoriasis. Pero esta psoriasis tiene otras cosas, o estos elementos de acá. Esto de acá, fíjense, acá se ve mejor. Esta psoriasis está tratada. Y estos elementos que tienen estas digitaciones, bueno, estos son verrugas, verrugas vulgares, verrugas vulgares. Esto es más aumento con un aparato, un instrumento que se llama dermatoscopio. Fíjense estos puntos hemorrágicos, también los ven en la verruga plantar. Son vasos trombosados, también de acá. Y esta superficie digitiforme muy típica de esta verruga vulgar, esta pápula epidérmica, verruga vulgar. Y acá tenemos prurito, estamos en un intertrigo, acá estamos en la mano, un intertrigo de pequeños pliegues interdigital. Y uno le pregunta y dice, me pica mucho, de noche, y por la localización, areola mamaria, axilas, región genital, casi siempre, se va autoinoculando el paciente y inocula también al conviviente. Tiene toda la familia con esto, tienen todos, los pacientes vienen varios, uno hace la receta y la fotocopia porque ya es un tratamiento similar. Bueno, acá no vemos bien la lesión elemental, vemos algunas micropápulas, pero ya lo hacen por topografía y por sintomatología y por epidemiología. Todos los convivientes con esto hacen el diagnóstico que es una sarna, es una escabiosis. Esto es una escabiosis. Por supuesto que la lesión elemental es el túnel o galería. Acá se ve, en esta zona intertrigo, dorso de mano, todo paciente pica la muñeca, pica el intertrigo. Es uno de los diagnósticos de prurito que hay que descartar en forma más temprana, para que no se disemine. Y esta acá se ve la galería. La galería es todo esto. Esto está, por supuesto, visto con un dermatoscopio. Vamos a ver acá con más aumento. Acá la galería. Y este extremo, este triangulito de acá, esta es la zona anterior del parásito, que es todo esto. Esto estaba visto a 50 aumentos, con un instrumento, con el dermatoscopio. No siempre se ve, porque el paciente se rasca y esto desaparece. Pues de más difícil localización. ¿Y acá qué tenemos? Y acá tenemos esta paciente con prurito en la nuca. Una paciente inmunosuprimida, fíjense, no hay que olvidar la clínica, fíjense el resalto óseo, acá está adelgazada. Paciente adelgazada, les agrego que es inmunosuprimida, HIV positiva, y tiene estas lesiones
que son forúnculos. Entonces uno aprende piodermitis, forúnculo, estafilococo, una estafilodermia anexial. Son pústulas perifoliculares y tubérculos foliculares, perifoliculares. Y acá hay toda una costra que parece miel, que aglutina el pelo, como lo pegotea todo esto, en melicérico. O sea, acá está impetiginizado. Tengo impétigo y tengo, o sea, el streptococo acá tengo el estafilococo, pero la causa no es ni el estáfilo ni el estrepto, pero la causa es una pediculosis que provocó prurito. El prurito en huésped inmunosuprimido es la que lleva esta infección mixta, estreptococo y estafilococo, y tienen forunculosis y tienen un impétigo. ¿Qué, por el rascado, doctor? ¿Cómo? ¿Por el rascado? Por el rascado, las uñas, ahí se va transmitiendo, hay de todo tipo de flora, y bueno, el rascado puede llevar a impetiginizar cualquier otro tipo de lesión, desde un eczema, una urticaria, todas las que producen un prurigo, pediculosis, pueden llevar a una piodermitis. Estamos enlazando varias dermatosis. Siempre entonces esa tríada de localización, lesiones elementales y sintomatología, y ver siempre por qué pasa. Pregúntense por qué pasa. ¿Es inmunosuprimido? ¿Es diabético? ¿Adelgazó? Acá, bueno, venía con diagnóstico ya, diagnóstico clínico. Pero muchas veces se descubre. El buen clínico a través de la piel puede dar muchos datos clínicos. Esto en piodermitis, fíjense, esta es una foliculitis, esta es superficial. Esta es una foliculitis, esto es una pústula perifolicular, que está el pelito, el pelo. Esto es más profundo. Esto es más profundo, esto es un forúnculo. Vean en el centro, esto es un tubérculo semiológicamente. Una lesión inclusive a veces más profunda, tubérculo nodular. A veces se combinan las lesiones elementales. Esto necrótico, este centro necrótico negro en el centro, es diferente de este otro. Bueno, esto se llama clavo. Este es el clavo. Es lo que define, es la estructura, el nombre de la estructura necrótica central que define forúnculo. El forúnculo está definido por el clavo. Es un tubérculo, una piodermitis también estafilocóxica que tiene el clavo. Y esta otra lesión elemental, bueno, esto corresponde a un absceso, es un nódulo fluctuante que tiene pus, acá va a drenar por este sitio, va a drenar por acá también, va a drenar. Esto es un antrax. Es una estafilocoxia, una estafilocoxia anexial, una piodermitis estafilocóxica mucho más profunda, donde se fusionan todos estos abscesos y forman esta lesión que drena, y esto es lo típico, por varios orificios. No se confundan el antrax que estudiamos en dermatología, que es por estafilococo, con lo que en idioma inglés se dice anthrax, que corresponde a lo que nosotros conocemos como carbunclo o carbunco. Ese es el Bacillus anthracis, es otra cosa, no tiene nada que ver. Da a confusión a veces la traducción con inglés. El anthrax en inglés es carbunco. El anthrax en dermatología en castellano estamos hablando de estafilococo. Avena, drena o avena, pueden decir las dos maneras, por distintos orificios. Y seguimos en piodermitis, y de acá tenemos lesión elemental, bueno, algo rojo, o sea, eritémato. Yo les digo que esto blanquea. Pero en la vitropresión, si hacen la vitropresión, les va a doler mucho al paciente. O sea, ya les está diciendo la sintomatología, duele mucho, el dolor es importante, a veces con fiebre, hasta lo postra. El enfermo queda postrado, está en la cama, está acostado. Es unilateral, les digo que es unilateral, el otro miembro no lo vemos, pero está solamente este afectado. Borde neto, fíjense acá, borde neto, piel eritematosa brillante, acá como brilla el flash, acá no. Acá brilla el flash, brillante. Y esto es erisipela. Esto es una erisipela. Cuadro típico ya por el estrepto. Había un profesor, el doctor Alevato,
decía, el estrepto es más como si nadara más la plancha, va más en superficie. El impétigo va más superficial, en vez el estafilococo en general, porque hay excepciones de todo, nos suele dar enseguida esos forúnculos, esas lesiones que van más hacia el anexo. Hay estafilodermias que no, pero como para recordar que el estáfilo va mucho a lo que es el anexo y más en profundidad. El estrepto nos va mucho más en superficie, se extiende en superficie. Acá el caso de una erisipela. Ahí seguimos con estrepto. Fíjense el color. Acá vemos costra. Costra de un color un tanto amarillento. Alguien dijo, bueno, se parece a la miel, como si hubiera comido miel. Acá sobre fondo eritematoso, cerca de los orificios, periorificial, cerca de la nariz, cerca de la boca, cerca de los ojos. Una herida también se puede impetiginizar. Es una costra secundaria, una ampolla. La ampolla uno no la ve. La puede ver, pero muy pequeña, como es pruriginoso. Inconscientemente el paciente ya se rasca, se autoinocula. Entonces se va autoinoculando con el rascado, como vimos la paciente, la foto anterior de la pediculosis. Bueno, esto es un impético, el impético estreptocóxico. Acuérdense, la costra color miel, melicérica. Ustedes ven costra melicérica, ya saben que es secundaria a la ampolla, una ampolla que no ven porque es subcórnea, un despegamiento alto. Y bueno, acá hay que dar un antibiótico, generalmente un cotrimoxazol, y tratar la enfermedad de base. ¿Por qué se rasca el paciente? Hay un eczema de base, ¿cuál es el problema de base? Si es inmunosuprimido, siempre acuérdense que es la tríada: lesión elemental, topografía, sintomatología. Así van abordando esas dermatosis. Y en segundo término, o simultáneamente, pensar por qué están viendo eso. Desde el punto de vista clínico, ¿es un paciente inmunosuprimido? ¿Es un paciente diabético? ¿O tiene un edema en miembros inferiores? Por ahí un síndrome nefrótico, tiene un edema, y ahí, o una embarazada, un edema en miembros inferiores, ahí hace la erisipela. ¿Y cuál es la puerta de entrada? Y porque tiene un intertrigo digital, y por ahí un intertrigo micótico digital. Es decir, no se queden, muchas veces uno se queda con la primera dermatosis que ve, y muchas veces se van combinando, que es lo más común, que se combinen las dermatosis. Una micosis se sobreinfecta con una piodermitis y a su vez es un foco infeccioso, y a distancia tienen una disidrosis en esas vesicoampollas muy pruriginosas en el dorso de mano, y a veces el paciente le consulta por esa lesión, y es muy común eso, y lo van a ver en distintas especialidades, en todo lo que es la clínica, siempre los va a acompañar la piel. Ya tenemos los Doctor, pantallas en una blanco, pregunta. entonces esto vamos a abrir ya las camaritas. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dejo de compartir. Sí, adelante, sí, dejamos para preguntas, sí. Sí, en estos casos en donde se sobreinfectan las lesiones, primero se trata con la más esperada, y solamente si falla el tratamiento haces diagnóstico diferencial, o siempre tenés que hacer un diagnóstico diferencial. Bueno, es decir, uno va tratando a veces simultáneamente, ¿no? Es decir, siempre lo que más apura primero. La paciente, por ejemplo, que tenía una forunculosis y un impético, uno ya le da el antibiótico. Le da el antibiótico, le da algo para descostrar, determinados shampoos que facilitan el descostrado, y ya intercalado con esos shampoos, el shampoo y la loción para tratar la pediculosis, porque para que no se dé, y de paso también le da, aparte del antibiótico, generalmente un antihistamínico para disminuir el prurito, porque Claro, ese prurito los síntomas. genera todo es todo un ciclo, y que se corte las uñas para que no se siga autoinoculando. O sea que hay que
atacarlo por varios frentes. Y del punto de vista clínico, es decir, bueno, paciente HIV, está tratada por el HIV, eso también, porque si no tenemos la enfermedad de base, no hay una diabetes, bueno, corregir esa diabetes, esa glucemia, eso es un enfoque multidisciplinario. Hay que muchas veces derivar al diabetólogo, bueno, al infectólogo, desde ya no lo tratamos nosotros solos, pero sí pueden tener varias dermatosis juntas. En general se van tratando lo más en forma simultánea que se pueda. Algunas, en el caso de la eritrodermia, a veces no llegan al diagnóstico, estabilizan primero al paciente desde el punto de vista clínico. Recuerden que es como un gran quemado, esa insuficiencia cutánea. Y simultáneamente ya le están haciendo la biopsia, si no tienen el diagnóstico, para ya empezar un tratamiento etiológico. Si es para el linfoma, por una micosis fungoide, si es para la psoriasis, bueno, ya habría que ver el tipo de paciente, las comorbilidades, pero se trata de enfocar en lo posible todo simultáneamente. Lo que más apura en la eritrodermia es estabilizar al paciente, la eritrodermia, primero, pero en lo posible lo más simultáneo que se pueda. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que tenemos dos minutitos. Y vamos a hacer ya, antes que desaparezcamos, hacemos la foto, imprimir pantalla, tengo acá el botón ubicado. Bueno, si quieren, abran las cámaras, los que tengan las cámaras, recuerden